Escuche esto. Un martes de mayo, 3 de la tarde, un agente de la Policía Nacional Civil sube a una patrulla en Nueva Concepción, Chalatenango. Va con 3 compañeros. Responden a una denuncia. Pandilleros en la zona boscosa del cantón El Zapote. Suben al monte. El camino se angosta. Los árboles se cierran sobre el vehículo. La patrulla para. Los agentes bajan y adentro del monte los están esperando. No con piedras, no con machetes, con rifles, con posiciones calculadas entre los árboles, con alguien que ya sabe exactamente en qué punto del camino va a bajar esa patrulla. No hubo advertencia, no hubo un alto, los disparos salieron desde varios puntos al mismo tiempo. El agente Maximino Antonio Vázquez Rodríguez recibió los impactos, cayó en ese terreno. Sus compañeros respondieron el fuego, gritaron por la radio, intentaron llegar hasta él. No resistió, murió ahí, en ese cerro, un martes cualquiera, con el uniforme puesto. 28 años de policía y menos de 24 horas después, ese municipio entero estaba rodeado 5.000 soldados, 500 policías, helicópteros sobre los cerros, blindados en las carreteras, todo Nueva Concepción sellado por orden del presidente antes de que amaneciera el miércoles. Por un solo hombre, por Maximino. Esto es lo que pasó ese martes en el cantón El Zapote. Y esto es lo que hizo el Estado salvadoreño en respuesta. Si quiere seguir los operativos más duros y los casos más impactantes de la lucha contra el crimen en El Salvador, suscríbase ahora a Alerta Criminal El Salvador y active la campana. Pero antes de llegar al cerco, antes de llegar a las capturas, antes de llegar a las condenas, hay algo que usted tiene que saber, porque el hombre que apretó el gatillo en ese monte no llegó ahí por casualidad, y la historia de cómo llegó es más fría de lo que usted se imagina. La clica se llamaba Fulton Locos Salvatruchos. Era la estructura de la Mara Salvatrucha que operaba en Nueva Concepción desde hacía años. No era una pandilla de esquina, era una organización con roles definidos, con rutas de narcotráfico establecidas hacia la frontera con Guatemala, con colaboradores dentro del municipio, con campamentos en los cerros del cantón El Zapote. Esa montaña era su casa. Esos senderos los conocían de memoria, sabían por dónde subía el ganado, sabían por dónde llegaban los patrullajes, sabían exactamente en qué punto del camino una patrulla tenía que reducir la velocidad. Cuando el régimen de excepción entró en vigor en marzo de 2022, las clicas urbanas empezaron a derrumbarse. Los cabecillas caían, los recursos se cortaban, la gente empezaba a hablar y los pandilleros que sobrevivían buscaron dónde refugiarse. Los que operaban en Chalatenango tenían una respuesta clara: subirse al monte, esconderse en los cantones del norte, esperar. La clica Fulton Locos Salvatruchos ya estaba ahí arriba y siguió operando desde la montaña, moviendo droga por rutas que las autoridades todavía no habían trazado completas, usando a colaboradores locales como escudo, durmiendo en campamentos entre los árboles del cantón El Zapote, esperando a que la presión bajara. No bajó. ¿Se imagina usted vivir en ese cantón, saber quiénes son esos hombres que se mueven entre los árboles de noche, saber lo que guardan, saber lo que hacen y no poder decir absolutamente nada? Los vecinos del cantón El Zapote sabían. Los que vivían cerca de los senderos sabían quiénes bajaban de madrugada y quiénes subían antes del amanecer. Sabían qué casas funcionaban como punto de descanso. Sabían de dónde venía el ruido de las radios apagadas de golpe cuando se acercaba un vehículo extraño, pero callaban, porque en esa zona hablar tiene un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Y en ese contexto, el 16 de mayo de 2023, alguien marcó el número de denuncia. Alguien reportó presencia de pandilleros en la zona boscosa del cantón El Zapote. La información llegó a la subdelegación de la Policía Nacional Civil de Nueva Concepción. Un equipo se armó de inmediato. 4 agentes, una patrulla, rumbo al cantón.
Uno de ellos era Maximino. Antes de contarle lo que pasó en ese monte, usted necesita saber quién era ese hombre, porque cuando sepa quién era el agente Maximino Vázquez, este caso pesa diferente, mucho diferente. Maximino Antonio Vázquez Rodríguez, 52 años, originario del cantón El Coco, en Chalchuapa, Santa Ana. Había entrado la Policía Nacional Civil cuando la institución era nueva, cuando el país todavía cicatrizaba las heridas de la guerra, 28 años dentro, 28 años de turnos, de patrullajes nocturnos, de operativos en zonas donde nadie más quería entrar. Estaba destacado en la subdelegación de Nueva Concepción, un municipio del norte de Chalatenango, donde la presencia estatal había sido históricamente débil y donde los pandilleros habían mandado durante demasiado tiempo. En El Coco lo conocía todo el mundo, de esos hombres que la gente saluda cuando los ve pasar, de los que el vecindario sabe que están ahí cuando los necesitan. Su esposa lo esperaba cada vez que terminaba el turno. Sus hijos crecieron viéndolo salir de casa con ese uniforme puesto cada mañana durante 28 años. Ese martes se lo puso por última vez. 3 de la tarde, Cantón El Zapote. El camino de tierra que sube desde Nueva Concepción se va angostando conforme gana altura. Los árboles se cierran, la señal de radio empieza a fallar, la visibilidad se reduce a lo que dejan pasar las ramas, la patrulla avanzó despacio y se detuvo donde el terreno permitía bajar. Los 4 agentes descendieron. ¿Se imagina usted ese momento? 4 policías parados en un sendero de tierra en el monte de Chalatenango. El silencio de la tarde, los pájaros, el viento entre los árboles y alguien a pocos metros apuntando desde detrás de un tronco. Maximino avanzó hacia la maleza, los otros 3 se abrieron en formación cubriendo distintos ángulos. Protocolo estándar, el mismo que habían ejecutado decenas de veces en esa zona. No hubo advertencia, no hubo un grito de alto, no hubo un segundo de negociación. Los disparos salieron desde varios puntos al mismo tiempo, desde detrás de los troncos, desde posiciones que alguien había elegido con tiempo, calculando exactamente desde dónde cubrir el camino de entrada. Las balas cruzaron el aire entre las ramas. Maximino recibió los impactos. Cayó sobre el terreno inclinado del cerro. Sus compañeros respondieron, se parapetaron, abrieron fuego hacia la vegetación, gritaron por la radio pidiendo refuerzos. En el cruce de disparos, uno de los atacantes quedó expuesto. Los agentes lo redujeron ahí mismo. Quedó detenido en el lugar. Los otros escaparon monte adentro. Los refuerzos llegaron minutos después. Encontraron a Maximino caído. Las heridas eran demasiado graves. El hospital demasiado lejos. 28 años de carrera terminaron en ese cerro del Cantón El Zapote en un martes de mayo en un operativo de verificación que parecía uno más. No lo era. Y mientras eso pasaba en la montaña, el hombre que había apretado el gatillo ya estaba corriendo, monte adentro, hacia el norte, hacia la frontera, hacia Guatemala, convencido de que había desaparecido para siempre. Ese hombre se llamaba Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias 4, 27 años, gatillero de la clica Fulton Locos Salvatruchos. Guárdese ese nombre, porque vamos a volver a él. Y mientras el C4 corría hacia Guatemala, en San Salvador el presidente Nayib Bukele ya estaba escribiendo el mensaje que iba a cambiar esa noche entera. Bukele publicó su reacción esa misma tarde, sin esperar ni una hora, sin portavoces, sin comunicado institucional, preparado, directo. Escribió que los pandilleros que aún quedaban en el país acababan de asesinar a uno de sus héroes, que las ONGs de derechos humanos no iban a decir nada. Y lanzó una pregunta al país entero. ¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar con la última pandilla? El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, se pronunció horas después. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, confirmó los detalles del ataque.
El fiscal general Rodolfo Delgado ordenó abrir el expediente de inmediato. Todo el gabinete de seguridad se activó completo esa misma noche. Y mientras el país todavía procesaba la noticia, los teléfonos del Ministerio de la Defensa no paraban de sonar. Porque Bukele no iba a esperar al día siguiente, no iba a mandar un comunicado. Lo que iba a hacer era algo que ese municipio nunca había visto en toda su historia. 17 de mayo de 2023, madrugada, antes de que amaneciera. Los primeros convoyes militares ya estaban en movimiento en la oscuridad. Camiones saliendo de los cuarteles, bajando por la troncal del norte con las luces largas encendidas, tomando rumbo a Chalatenango. Detrás iban patrullas de la Policía Nacional Civil. Detrás iban vehículos blindados. Detrás iban unidades de inteligencia. Y antes del amanecer, helicópteros despegaron y empezaron a sobrevolar los cerros del cantón El Zapote con luces de búsqueda. 5.000 soldados de la Fuerza Armada de El Salvador, 500 agentes de la Policía Nacional Civil, 5.500 hombres armados rodeando un solo municipio del norte del país por orden directa del presidente. Antes de que los vecinos de Nueva Concepción se despertaran a trabajar, ¿cuándo había visto usted algo así en Chalatenango? Ese era el cuarto cerco militar del gobierno de Bukele, pero era el primero levantado en respuesta directa al asesinato de un policía. Y era el primero apuntado contra una sola clica, Fulton Locos Salvatruchos. Al amanecer, Nueva Concepción ya estaba sellada, bloqueos en todos los accesos, estructuras de metal en las carreteras principales, retenés en cada desvío hacia los cantones, ningún vehículo entraba ni salía sin identificarse, ninguna moto pasaba sin registro. ¿Se imagina usted despertar esa mañana, abrir la puerta de su casa en Nueva Concepción y encontrar soldados parados en la esquina donde siempre habían parado los pandilleros? Eso fue exactamente lo que vieron los vecinos ese miércoles. Helicópteros dando vueltas sobre los cerros, soldados a pie avanzando por los senderos del monte, unidades rastreando cada camino que usaba la clica para bajar al municipio. Un vecino llamado José Chacón lo dijo esa mañana frente a los periodistas, dijo que estaba de acuerdo con todo, dijo que el que nada debe, nada tiene que temer, y se quedó mirando pasar el convoy sin decir nada más. Mientras el cerco apretaba Nueva Concepción, el C4 ya estaba en otro país, escondido en un predio baldío en el departamento de Jutiapa, Guatemala, creyendo que había logrado desaparecer, creyendo que nadie iba a cruzar esa frontera para buscarlo. Seguimos con eso. Pero primero hay algo que usted tiene que saber sobre lo que encontraron en esos cerros. ¿Sabe lo que descubrieron los soldados cuando entraron al monte del cantón El Zapote? Lo que la clica Fulton Locos Salvatruchos había acumulado en esa montaña durante años. Lo que ningún vecino de ese municipio se había atrevido a reportar. Los registros empezaron casa por casa, finca por finca, bodega por bodega, en una zona rural donde los terrenos son amplios y las casas están separadas por parcelas de siembra. Cada registro tomaba tiempo, pero los soldados no se apresuraban. Entraban, revisaban, identificaban, seguían y empezaron a encontrar cosas que confirmaban todo lo que los vecinos habían callado durante años. Campamentos en la montaña, estructuras improvisadas entre los árboles donde los pandilleros dormían, comían y esperaban. Armas, fusiles, escopetas, pistolas, marihuana, en cantidades relacionadas con tráfico hacia la frontera, no con consumo local. Equipos de comunicación, radios, teléfonos, cargadores portátiles y dinero en efectivo, $40.000, guardados en esa zona donde supuestamente nadie tenía nada. El director Arriaza Chicas lo confirmó 5 días después de iniciado el cerco. Dijo que estaban golpeando estructuras que no habían sido atacadas antes, dijo que las capturas ya llegaban a 30 detenidos y dijo algo que el país necesitaba escuchar. El agente Maximino Vázquez tenía 28 años dentro de la corporación policial, 28 años del mismo uniforme, y lo mataron en una verificación de rutina. Mientras los soldados desmantelaban los campamentos en el monte,
Mientras el cerco hacía su trabajo, el C4 seguía escondido en Guatemala. Y hay algo que usted tiene que saber sobre ese hombre antes de contarle cómo lo encontraron. Salvador Enrique Portillo Landaverde, 27 años dentro de la estructura de la Fulton Locos Salvatruchos. Los gatilleros no son los cabecillas, no son los que planean, no son los que dan las órdenes, son los que ejecutan, los que reciben la instrucción y aprietan el gatillo cuando les dicen que aprieten. Eso era el C4 dentro de la clica. Esa tarde en el Cantón El Zapote alguien le dijo, y él apretó después del ataque, mientras sus compañeros también huían entre los árboles. El C4 tomó la ruta que la clica tenía trazada para emergencias. Subió por los senderos del monte, cruzó hacia el norte, llegó a la frontera con Guatemala antes de que el cerco militar se cerrara completamente, se metió al departamento de Jutiapa, se escondió en un predio baldío en la aldea Las Flores, municipio de Asunción Mita, lejos del ruido, lejos de las cámaras, lejos del Salvador. Ese era el plan de siempre: cruzar la frontera, esperar, volver cuando la presión bajara. Así habían funcionado los pandilleros durante años. Los expedientes se enfriaban, los autores desaparecían, los casos se archivaban. ¿Cuántas veces había pasado eso en este país? Esta vez no funcionó, porque esta vez la lógica era completamente otra. La Policía Nacional Civil de El Salvador no esperó, no mandó un aviso diplomático. Coordinó directamente con la Policía Nacional Civil de Guatemala a través del Centro Antipandillas Transnacional. Investigadores del CAT Guatemala recibieron la información esa misma semana. Nombre, alias, descripción, zona probable. Empezaron a buscar en Jutiapa, lo encontraron en el predio baldío de la aldea Las Flores, escondido entre la maleza, sin documentos, sin nadie que lo respaldara, sin manera de moverse, sin ser detectado. El 26 de mayo de 2023, 10 días exactos después del asesinato del agente Maximino Vázquez, las autoridades guatemaltecas entregaron a Salvador Enrique Portillo Landaverde a las autoridades salvadoreñas. Cruzó la frontera de vuelta, esta vez esposado, esta vez con un expediente por homicidio agravado cargando sobre él, esta vez sin ningún lugar a donde ir. 10 días, eso tardó el Estado salvadoreño en ir a buscarlo a otro país y traerlo de vuelta esposado. ¿Cuándo había visto usted eso antes en este país? Pero el C4 no era el único que estaba siendo buscado, porque mientras él huía a Guatemala, uno de los otros atacantes había tomado una decisión diferente esa misma tarde del 16 de mayo. Su nombre era Manuel de Jesús Vázquez Alonso, 25 años. Había recibido heridas durante el cruce de disparos con los agentes en el cantón El Zapote. No pudo escapar, los agentes lo redujeron ahí mismo, en el terreno, quedó detenido, fue trasladado al hospital bajo custodia policial, esposado a la camilla, con custodios en la puerta de la habitación, y el 18 de mayo, en algún momento entre la noche y la madrugada, ese hombre se fugó del hospital, un sospechoso del asesinato de un agente de la Policía Nacional Civil fugado de un hospital bajo custodia. Piensen eso. Las alarmas se dispararon, la subdelegación de mexicanos se activó, la sección táctica operativa se activó, la división de inteligencia policial se activó, investigadores rastrearon posibles refugios, contactos conocidos del sospechoso, casas donde pudiera aparecer. A las 8:30 de la mañana lo tenían de nuevo. Recapturado, esposado, bajo custodia, esta vez sin margen para irse a ningún lado. El expediente en su contra creció desde esa misma hora y mientras todo eso pasaba, en el cantón El Coco de Chalchuapa, la familia de Maximino estaba despidiéndolo. Cuando sepa quién era Maximino Vázquez más allá del uniforme, este caso duele diferente. Decenas de agentes de la Policía Nacional Civil viajaron desde distintas subdelegaciones del país esa noche para acompañar a la familia. Llegaron uniformados, se formaron en fila frente al féretro,
Se quedaron durante la vela entera, turnándose en la guardia sin dejar sola a la familia en ningún momento. Su madre ahí, su esposa ahí, sus hijos ahí. Piénselo usted, 28 años viéndolo salir con ese uniforme, 28 años esperándolo volver. Y ese martes de mayo, en lugar de llegar a su casa en el Coco, llegó envuelto en una bandera. Bukele les mandó un mensaje directo a la madre, a la esposa, a los hijos de Maximino y a toda la comunidad del Coco en Chalchuapa. Les dijo que el gabinete de seguridad se había comprometido a hacer justicia, que los pandilleros iban a pagar caro. Esa promesa empezó a cumplirse 11 días después. 27 de mayo de 2023, conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad Ampliado. Los detenidos bajaron de los vehículos oficiales uno por uno, traje blanco de detención, cabeza rapada, esposados, rodeados de agentes. Las cámaras los esperaban. El ministro Villatoro tomó la palabra, el director Arriaza Chicas tomó la palabra y los nombres se leyeron frente al país entero. Francis Antonio Gómez Calderón, alias Monkey, alias Mono. El director de la policía lo señaló ante los medios y dijo lo que el país necesitaba escuchar. Ese hombre había estado en la escena hacía 10 días y unas cuantas horas, donde vilmente habían asesinado al compañero Maximino Vázquez, José Armando Ochoa Gutiérrez, alias Sapo Verde, alias Viejo Montes, 48 años. El hombre mayor de los tres, el que más tiempo llevaba dentro de la estructura, el que mejor conocía esos cerros, y Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias C4, el que cruzó la frontera, el que creyó que Guatemala era la salida, el que encontraron en un predio baldío en Jutiapa 10 días después. El director Arriaza Chicas lo señaló con nombre y apellido y usó una frase que quedó grabada en el país entero. Un delincuente terrorista de 27 años. Gatillero, el principal victimario del compañero Maximino. El que le jaló el gatillo, el ministro Villatoro, habló después. Dijo que desde el primer momento habían recibido instrucciones directas del presidente. 2 misiones en Nueva Concepción. Primera, hacer justicia. Segunda, erradicar a la clica Fulton Locos Salvatruchos de ese municipio. Y lanzó una advertencia que el país entero escuchó. Todo terrorista pandillero que atentara contra la sociedad o contra las fuerzas del orden iba a recibir el verdadero fuego del Estado salvadoreño. Tenían todas las herramientas para buscarlos dentro del país y fuera. Ese dato ya había quedado demostrado con el C4. 50 detenidos en total, $40.000 decomisados, campamentos desmantelados, armas confiscadas, cabecillas capturados y una clica entera que dejó de existir como estructura en Nueva Concepción. Todo en 11 días. ¿Se imagina usted ese número 11 días antes, cuando Maximino subió a esa patrulla? Los vecinos del cantón El Zapote, los mismos que habían callado durante años porque hablar tenía consecuencias, vieron algo que nunca habían visto. Los campamentos vacíos en los cerros donde antes dormían los pandilleros. Los caminos abiertos que antes estaban controlados por hombres armados. Los detenidos siendo sacados de sus propias comunidades, cabeza gacha, esposados frente a las cámaras. Por primera vez en muchos años, esos vecinos pudieron abrir la puerta sin mirar primero hacia los árboles. El fiscal general Rodolfo Delgado fue claro. La investigación no se detenía en los 3 autores materiales. Iba a extenderse a toda la red. Los que habían dado refugio, los que habían facilitado el escape, los que habían colaborado desde adentro del municipio, los que habían guardado silencio sabiendo exactamente lo que pasaba en esos cerros. Cada hilo iba a ser jalado, cada nombre iba a quedar en el expediente. Pero mientras el expediente crecía, mientras los investigadores jalaban cada hilo de esa red, había algo que no había cambiado. En la subdelegación de Nueva Concepción faltaba un uniforme. Y la familia de Maximino seguía esperando que alguien
respondiera por él ante un tribunal. El proceso judicial avanzó durante los meses siguientes. La fiscalía construyó el expediente pieza a pieza. Testimonios de los agentes que sobrevivieron al ataque en el cantón El Zapote. Pericias balísticas sobre las armas recuperadas durante el cerco. Reconstrucción del terreno, peritajes forenses, ubicaciones documentadas de los 3 acusados antes y después del homicidio. Coordinaciones probadas entre miembros de la clica, todo documentado, todo con nombre, fecha y prueba. En junio de 2024, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador celebró la audiencia preliminar. El juez revisó todo lo que la Fiscalía había construido en más de un año y resolvió que había pruebas suficientes. Los 3 pandilleros de la Fulton Locos Salvatruchos iban a enfrentar juicio. Francis Antonio Gómez Calderón, José Armando Ochoa Gutiérrez, Salvador Enrique Portillo Landaverde, cargos formales por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego. Los 3 iban a sentarse frente a un tribunal, con la familia de Maximino en esa sala mirándolos. ¿Se imagina usted ese momento? Los mismos hombres que subieron al monte el 16 de mayo de 2023 a esperar a esa patrulla con rifles, sentados frente a un juez, con la madre, la esposa y los hijos del agente Maximino detrás de ellos, mirándolos. Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Los 3 acusados entraron a la sala esposados, acompañados por custodios, avanzando por el pasillo hasta sentarse frente al estrado. La familia de Maximino Vázquez estaba ahí, esperando lo que un tribunal tardó más de un año en construir y en estar listo para pronunciar. La Fiscalía presentó sus argumentos finales, repasó el ataque paso a paso, cómo llegó la patrulla al cantón El Zapote, cómo bajaron los agentes, cómo los esperaban desde posiciones calculadas entre los árboles, cómo cayó Maximino, cuál era el rol exacto de cada uno dentro de la cadena, todo documentado, todo probado. Los defensores hablaron, el juez escuchó, la sala en silencio, y llegó el fallo. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a los 3 pandilleros de la clica Fulton Locos Salvatruchos. Francis Antonio Gómez Calderón, alias Monkey, condenado. José Armando Ochoa Gutiérrez, alias Sapo Verde, condenado. Salvador Enrique Portillo Landaverde, alias C4, el gatillero, el que jaló el gatillo en el cantón El Zapote, el que cruzó la frontera creyendo que Guatemala era la salida, el que encontraron en un predio baldío en Jutiapa 10 días después, el que regresó esposado, el que se sentó frente a ese juez sin ningún lugar a donde ir. 105 años de prisión. 105 años. El juez los nombró por separado. Una condena al nombre de Monkey, una condena al nombre de Sapo Verde, una condena al nombre del C4, porque cada disparo tenía su autor y cada autor tenía su propio peso de justicia. La familia de Maximino estaba en esa sala, su madre, su esposa, sus hijos, los que lo esperaban en el coco cada vez que terminaba el turno, los que lo vieron salir con ese uniforme por última vez un martes de mayo, los mismos que lo despidieron una noche en Chalchuapa rodeados de compañeros formados en fila. 2 años esperando ese día, ahí estaban. Y el C4, el que apretó el gatillo, el que cruzó la frontera creyendo que lo había logrado, escuchó esos 105 años desde su asiento frente al estrado, sin la montaña, sin los senderos, sin la clica, sin nada de lo que tenía en ese cerro. De ahí no se manda nada, de ahí no se mueve nada, se acabó. En Nueva Concepción, la clica Fulton Locos Salvatruchos dejó de existir como estructura, los campamentos vacíos, los senderos controlados, los $40,000 decomisados, 50 detenidos, 3 condenas de 90 a 105 años y un expediente que no dejó ningún cabo suelto. El cerco de Nueva Concepción se convirtió en modelo. A partir de ese operativo, cada vez que una estructura criminal atacaba a las fuerzas del orden, la respuesta era siempre la misma: cerco.
registros, red completa capturada, condena, cada vez más rápido, cada vez más profundo. Ese fue el legado del caso Maximino Vázquez. Pero hay algo que ningún operativo devuelve, ningún cerco, ninguna condena, ningún titular de prensa. En el cantón El Coco, en Chalchuapa, hay una casa donde el uniforme del padre ya no está colgado detrás de la puerta. Sus hijos se quedaron sin papá, su esposa se quedó sin él, su madre, que lo había visto ponerse ese uniforme durante 28 años, lo vio por última vez un martes de mayo antes de que saliera a trabajar. El director de la policía lo mencionó por su nombre completo en una ceremonia más de un año después del crimen. Dijo los nombres de los caídos, uno por uno, y cuando llegó a Maximino dijo esto: hasta el último compañero, que es el agente Maximino Antonio Vázquez Rodríguez, quien fue asesinado por cobardes criminales en mayo del año 2023 en Nueva Concepción, Chalatenango. Hasta el último compañero, un agente, 52 años, 28 de policía, 5.500 hombres armados, un municipio entero rodeado, $40.000, 50 capturas, una clica desarticulada, un gatillero traído esposado desde Guatemala en 10 días. 105 años de prisión para el que apretó el gatillo. Eso fue lo que valió la vida del agente Maximino Antonio Vázquez Rodríguez para el Estado salvadoreño. 28 años de servicio. Esa fue la última vez que Maximino se puso ese uniforme. Si este caso le llegó, dele like y suscríbase a Alerta Criminal El Salvador. Aquí seguimos cada operativo, cada captura y cada condena hasta el final. Maximino fue uno. En Santa Ana fueron tres agentes del 911 muertos en una sola tarde por contestar una llamada. Y el hombre que los esperaba adentro llevaba 96 días libre. ¿Se imagina usted eso? Ese caso está arriba. No lo deje pasar. Hasta el próximo video.